Iniciamos entonces nuestra sesión 6 de nuestro curso de teoría de la organización. Esta sesión 6 es importante porque es el cierre de la primera sección del curso. Recordarán, esta primera sección tiene que ver con las bases sociológicas de la teoría de la organización y en esta ocasión vamos a cerrar con el concepto y con la lógica de la obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué de la obediencia? Bueno, porque recordarán que para nosotros es clave la forma y las categorías y las herramientas categoriales que nos permiten comprender cómo los seres humanos, imposible de comprendernos si no es en una lógica social. Y viceversa, la lógica social es inentendible sin los propios seres humanos que la componen, aunque de alguna manera son diferentes. Los seres humanos construyen la sociedad y la sociedad estructura a los seres humanos. Es una de las dualidades fundamentales para comprender, para avanzar en la comprensión de esta discusión, donde en el medio además tenemos a estas otras criaturas sociales e individuales que son las organizaciones. Y hemos avanzado un camino que nos permite comprender cómo sin sentido los seres humanos no pueden ni pensar ni actuar en esta dinámica. Ser sociales, ser organizacionales, ser personas, implica la transición y la transformación de las interpretaciones. No se puede pensar sin actuar, no se puede actuar sin reflexionar respecto de lo que significa o ha implicado la acción. Y la incertidumbre, ¿no? Dar sentido a la realidad es fundamental para pensar y para actuar, pero siempre en un marco de incertidumbre. Este marco de incertidumbre entonces es fundamental para los seres humanos acotarlo, ¿no? Lo hemos venido viendo en todas estas sesiones, lo tiene que estructurar, acotar, controlar. Siempre es de una manera artificial, ¿no? Nunca es de manera perfecta, sino es una operación tanto mental, ¿no? Individual, como relacional, como estructuraciones, como a la luz de estructuraciones, como las organizaciones. Y entonces para nosotros ha sido fundamental comprender cómo se pueden saltar estos niveles de análisis y cómo se pueden interrelacionar estos niveles. Enfrentar la incertidumbre implica esta construcción de diversas formas para acotar a esa incertidumbre y poder actuar y poder decidir, poder coordinarse y poder cooperar o poder competir. Es por ello que en esta última sesión de esta sección hemos tomado la decisión de hablar de uno de los esquemas analíticos, un análisis psicosocial de la obediencia, dado que ese es uno de los elementos fundamentales que hemos construido desde Weber hasta acá como parte del proceso de la transición que va de la persona a la organización, a la sociedad. La pregunta de por qué obedecemos y cómo la obediencia es fundamental en el proceso de reciprocidad y por lo tanto en el proceso de construcción de los logros y de los objetivos de la organización. ¿Por qué obedecemos? No puede ser entonces una construcción solamente individual y relacional, sino que también es organizacional, y de la lógica organizacional también observaremos que es la cuestión social. El experimento de Milgram, famoso experimento, nos ayudará justamente a comprender y a realizar este proceso de integración de los elementos individuales, organizacionales y sociales en una sola categoría que, como hemos visto desde Weber, es fundamental, ¿no? El tema de la dominación. El experimento de Milgram tiene que ver con la idea de comprender por qué los seres humanos en un contexto organizacional podemos llegar a tomar decisiones de crueldad, de violencia, de muerte, como sucedió de alguna manera con los subordinados que llevaron a cabo la operación del Holocausto. Una de las palabras que Milgram me llamaba la atención sistemáticamente era la palabra responsabilidad. Yo solamente estaba
obedeciendo órdenes. Y Milgram se preguntaba por qué los seres humanos comunes y corrientes, tal vez normales, en muchos sentidos, pueden llegar en ciertas condiciones y ciertos contextos organizacionales a tomar decisiones de esta, de esta envergadura. Y entonces decide realizar un experimento en 1961 que invita a una cantidad importante de personas, realiza en realidad muchos experimentos y muchas variaciones, ¿no? Pero invita a una serie de personas, él como profesor de la universidad, ofrece algún estímulo económico base para participar por unas horas en un experimento que a la gente se le explicaba que era un experimento de aprendizaje, ¿no? Y entonces, como ustedes ven en la diapositiva, la idea era, se le decía a la gente al azar, van a llegar, los vamos a tener en esa sala, al azar definiremos quién es el aprendiz, el que aprende, quién es el maestro, el que lee las preguntas, y el experimentador los estará acompañando todo el tiempo. En otras palabras, vamos a hacer un experimento que lo que hace es que usted, el que va a enseñar, va a hacer una serie de preguntas a través de unas tarjetas y va a esperar que la otra persona conteste. Y si contesta de manera adecuada, perfecto, y si contesta de manera equivocada, entonces usted va a tener la posibilidad con una máquina de darle un toque, ¿no? La persona, entonces, el que está aprendiendo, ¿no? El alumno, pues, va a estar conectado con unos cables a una máquina que da toques eléctricos. Conforme vaya siguiendo el experimento, cada equivocación va a ir requiriendo de un voltaje mayor, ¿no? El primer equivocación serán 15 voltios, que pues es tranquilo, ¿verdad? El siguiente error será 30, el siguiente 45 y así sucesivamente. Y la máquina hace muy claro que puede llegar a 300 voltios, lo cual ya dice ahí peligro, ¿no? Doloroso. Y ya puede llegar en el máximo de 450 voltios, lo cual ya incluso, como ven en la diapositiva, pues ya, ¿no? Habla de un choque eléctrico importante. Entonces, el experimentador se encuentra cerca para ir observando el desarrollo del experimento. Lo que no saben las personas es que en realidad no están en un experimento de aprendizaje ni de toques eléctricos, sino en realidad están en un experimento escondido, oculto a los participantes, que tiene que ver con la pregunta hasta dónde están dispuestos y dispuestas las personas a llegar para castigar los errores. Bueno, entonces usted imagínese que es invitado a un experimento en el cual desde que usted llega, ¿verdad?, a la sala, ve a otras personas y le dicen, bueno, vamos a distribuir al azar, ¿no? Va a ver usted y usted vengan y entonces usted va a sacar un papelito, va a sacar un palito y el que tenga el papelito X va a ser el maestro y el que tenga el papelito Y va a ser el alumno. Lo primero que hay que decir es que desde el diseño el alumno en realidad era un actor, alguien que ya pertenecía como parte del experimento y que de manera pues amañada, digamos, dentro del propio diseño del experimento, el alumno pues ya estaba predefinido. En otras palabras, el alumno no iba a recibir ningún choque eléctrico, la máquina era falsa, pero evidentemente los sujetos verdaderos del experimento, que son los maestros, digamos, los que van a levantar su dedo y utilizar la máquina para ir subiendo de voltaje, pues son las personas que forman parte del experimento. El experimento tiene muchas variaciones, ¿no? Pero el original simplemente, digamos, está en dos salas distintas, ¿no? Como se veía en el esquema de la diapositiva anterior, ¿no? Entonces usted tiene aquí al alumno y en otro cuarto tiene al, eh, al maestro que va leyendo, ¿no?, las preguntas al alumno que está conectado a unos cables, ¿no? Y en esa situación entonces comienza evidentemente el alumno comienza a fallar adrede en varias de las preguntas y va subiendo el tono de los toques, ¿no? Y cuando ya se llega a ciertos toques más allá de los 100 voltios, digamos, donde ya comienza a ser doloroso, el actor
pues comienza a actuar, ¿no? Y comienza a gritar y decir, me duele, ¿no? Y como me va asumiendo, comienza a decir, ya no me gusta esto, comienza a decir cosas como, ya no quiero formar parte del experimento, quiero que me quiten de aquí, ya no quiero seguir, ya me arrepentí, ¿no? Entonces el alumno, perdón, el maestro, pues comienza a tener dudas y como el experimentador está ahí al lado, le comienza a preguntar, ¿y qué hago? ¿No? Y bueno, el experimentador tenía 4 respuestas ya predefinidas dependiendo de la situación, ¿no? Entonces la primera respuesta era, bueno, por favor continúe, ¿no? Usted sigue. La segunda era cuando la gente se quejaba y decía, oiga, le está doliendo, ¿no? Se está quejando mucho. Entonces el experimentador decía, el experimento requiere que usted continúe, ¿no? Usted aceptó venir, continúe. Supongamos que la gente entonces continúa dando toques y elevando la cantidad de los voltajes de los toques. Y entonces la tercera respuesta es absolutamente esencial que usted continúe, ¿no? Y ya cuando de plano, digamos, la rebelión de los maestros ya era grande, pues entonces la última frase fundamental era, no tiene usted otra opción, debe de continuar. Ustedes imaginarán que el proceso fue un proceso complicado, ¿no? Fue un proceso en el cual, conforme iban aumentando los voltios, el sufrimiento aparente, evidentemente, pero el sufrimiento del alumno era muy grande y el experimentador estaba ahí sistemáticamente para apoyar, digamos, al maestro e impulsarlo a que obedeciera a las órdenes que se le habían llevado, ¿no? En esta diapositiva ustedes ahí tienen uno de los tantos vínculos que pueden encontrar en diversas plataformas como YouTube para ver algunos cortometrajes y filmaciones del experimento real. Este es un experimento que se ha realizado, incluso se ha aplicado de otras maneras en varios lados, pues porque a final de cuentas ha hecho famoso, digamos, el proceso a través del cual, la comprensión a través del cual las personas pueden aceptar participar en un proceso arropado por una autoridad en el cual se le está infringiendo el dolor a un ser humano. El drama implicado en el experimento de Milgram, ustedes se lo pueden imaginar, es muy, muy fuerte. El actor tenía varios protocolos que seguir, digamos, comienza quejándose, ¿no? Comienza gritando, e incluso llega en algún momento, conforme se acercan a más allá de 200 voltios, el alumno, que ustedes recuerdan, pues es parte del experimento, es un actor, llega a desmayarse y entonces la otra persona ya no escucha nada y el experimentador le dice al maestro, usted continúe, ¿no? Con el protocolo. Le dice, pero si aquel ni siquiera me está contestando, entonces usted haga la pregunta y si no le contesta, usted aplique el castigo, ¿no? Y continúe a la siguiente pregunta, ¿no? En algún momento el actor incluso llega a decir que sufre del corazón, que tiene problemas del corazón, ¿no? Y la gente comienza a sufrir, el alumno, el maestro comienza a sufrir de tener que seguir llevando a cabo el experimento hasta llegar a los 450 voltios. El drama es bastante, bastante fuerte. Uno debe de ser empático, perdón, e imaginarse lo que estaban sintiendo las personas dando toques a alguien que está gritando del otro lado, que dice que se quiere salir del experimento, ¿no? Y que la respuesta lacónica del experimentador es, pues, él aceptó formar parte del experimento, es su responsabilidad, entonces usted debe de continuar, ¿no? Y las preguntas constantes de, ¿y usted se va a hacer responsable? Y la respuesta era del experimentador, evidentemente, sí, claro, yo me hago responsable, usted debe de continuar. En el experimento normal, en otras palabras, en 2 cuartos separados, donde el maestro vio cómo agarraban en cables al alumno y donde le pone la máquina y va dando los toques y simplemente va escuchando los gritos y va escuchando las quejas del alumno. Es el experimento normal, además, donde el experimentador tiene una bata blanca de científico, digamos, ¿no? Pues los datos son muy famosos, ¿no?
el 65% de la gente llega a los 450 voltios, de 40 sujetos forman parte del experimento, 65% llega a los 450 y todos llegan a 300 voltios, lo cual ya era un toque bastante, ¿no? Un toque eléctrico bastante fuerte, ¿no? Hay que imaginarse el dolor de las personas que llegaron a esta situación, ¿no? La angustia y el sufrimiento que implicaba estar obedeciendo una orden, ¿no? Pero es muy importante también observar la otra cara. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó en las mentes de las personas que sí se lograron revelar, ¿no? Ese 35% de seres humanos que en algún momento, aunque sea ya tarde, los 300 voltios, pues se rebelaron y dijeron, no voy a continuar con el experimento, pese a que el experimentador les decía, usted debe de continuar, es su responsabilidad, usted aceptó formar parte del estudio, por lo tanto no tiene opción, ¿no? La palabra muy importante que era en el cuarto, ¿se acuerdan? La cuarta opción, usted no tiene opción. Esa es una frase muy, muy fuerte, ¿no? Es una frase fundamental porque quiere decir usted no puede tener ninguna otra alternativa, usted tiene que obedecer. Y ese 35% de personas que en este experimento tuvieron la fortaleza, resistieron, se enfrentaron a la autoridad y dijeron no voy a continuar con el estudio, ¿no? No es un asunto de responsabilidad solamente, no es un asunto de obediencia, no es un asunto de no tener opciones. Muchas de las personas que se negaron a seguir con el experimento justamente en esta frase se tomaron, claro que tengo opciones, no puede ser que no haya opciones, yo me puedo oponer porque tengo la capacidad de oponerme. Generalmente en los estudios se enfatiza mucho el peso de este 65% que en efecto pues es muy grande, ¿no? Casi 2/3 partes de las personas están dispuestas a llegar a dar el máximo nivel de voltaje a un ser humano. Repetimos, ¿no? Son gente trabajadora, con su salario, comunes y corrientes como cualquier persona. Y se enfatiza mucho esta parte que sin duda, lugar a dudas, es importante, pero es también muy importante comprender y observar la importancia de la gente que se opuso, la gente que logró encontrar la fortaleza de rebelarse y de negarse a aceptar que solamente tenían una opción. Un elemento también que es muy importante observar es que es la estructuración de la situación. El porcentaje de gente que se negaba a seguir al máximo nivel del experimento se reducía bajo diversas circunstancias. Por ejemplo, si el experimentador no tenía una bata blanca, sino una bata azul, o ninguna bata, las otras variaciones, los niveles de rebeldía incrementaban, ¿no? La bata blanca habla de un científico, ¿no? Es una imagen social de alguien con prestigio, con conocimiento, que sabe lo que hace. Una bata azul ya significa, aunque sea la misma persona, significa algo distinto a un científico, ¿no? Es un técnico, es algo que no, alguien que no es necesariamente, ¿no? Un nivel de autoridad tan importante. Y además, si no tiene bata, bueno, pues ya, si va de jeans, pues ya los niveles de rebeldía eran mayoritarios, digamos, ¿no? Bajaban del 65% a los otros experimentos, bajaba significativamente cuando la estructuración era distinta, cuando el peso de la autoridad se modificaba. Uno de los experimentos más impresionantes de las variaciones, perdón, más impresionantes del experimento era el contacto físico. En algunos las variaciones no estaban en dos cuartos separados, el alumno y el maestro, sino se encontraban uno junto al otro y incluso en una de las variaciones se le pedía al maestro que tomara la mano de la persona y la apretara en el sensor del choque, ¿no? Evidentemente el contacto físico, la cercanía, el observar lo que estaba pasando, aumentaba los niveles de rebeldía, ¿no? Y reducía evidentemente el nivel de obediencia.
La distancia, a partir de ahí es muy comprensible, ¿no? La distancia social, el no observar el sufrimiento o el no tener que tener contacto físico cambia las circunstancias, ¿no? La estructuración, entonces, lo que queremos decir aquí, la estructuración, la lógica estructural, tanto física como simbólica de la jerarquía y del contacto humano, modificaba significativamente las condiciones y facilitaba la rebeldía. Uno de los experimentos, pues, que también, de las variaciones que hay que recordar, es aquella donde al maestro se le daba la oportunidad de decidir el nivel de castigo, ¿no? El voltaje. El promedio del voltaje llegó a ser 80, es decir, la gente entendía en algún momento que 80 voltios no era un toque tan fuerte y ninguno en realidad llegaba, digamos, a más allá de los 100 voltios, donde ya comienza a ser doloroso. Entonces, no es que la maldad sea algo intrínseco a las personas, es lo que nos quiere decir, pero la estructuración, tanto física como simbólica, de la obediencia termina siendo de un peso muy, muy importante. Entonces, digamos, recapitulando, ¿no? Conformando las piezas, lo que el experimento de Milgram ayuda a comprender es cómo los seres humanos en sus interrelaciones, ya lo dijimos, pues traen sus antecedentes, digamos, ¿no? Traen instituciones sociales, por llamarles de alguna manera, ¿no? La sociedad se encuentra por todos lados estructurando a los seres humanos. La escuela, la familia, como ejemplos evidentes de los antecedentes que las personas obtienen y dónde van, comprendiendo las reglas de obediencia, de autoridad, del orden, la lógica del orden social, ¿no? ¿Qué significa ese orden, ¿no? Cómo se obtiene de la interrelación en la familia, de los primeros días en clase, ¿no? La idea de que además hay, vamos a llamarlo así, ataduras, ¿no? Hay compromisos que las personas van obteniendo. Las personas en su libre arbitrio tienen que pagar consecuencias por los actos que hacen o dejan de hacer, ¿no? Los padres esperan obediencia y trabajo y cariño. La escuela espera que hagas la tarea, que vayas y te levantes temprano. La sociedad premia, ¿no? Valora a la gente que en vez de quedarse dormida en su cama, suena el despertador, se levanta y premia. Entonces la idea de levantarse temprano es importante, pagar costos, dejar la cama calientita para irse al autobús y llegar a la escuela, ¿no? Entonces hay un componente amplio, ¿no? Todos estos son, ustedes los pueden comenzar a ver, digamos, como lazos, ¿no? En el sentido estricto de las palabras. Las personas están atadas, están cruzadas por una serie de lazos que los limitan. Claro, los pueden romper y los pueden desobedecer, pueden negarse a formar parte de esta malla, ¿no? Foucault le llama la grilla, ¿no? Es una grilla, no en el sentido mexicano, ¿no? Sino es una malla, es una grilla donde las personas efectivamente están atadas, están enlazadas a otras personas, ¿no? No es el acto de un individuo aislado, ¿no? Una burbuja en la cual solamente puede ver hacia su interior autocontenidamente para decidir o hacer. Todo lo contrario, los seres humanos tienen ese libre arbitrio en una grilla, en una malla, ¿no? Donde la sociedad estructura compromisos, estructura ideologías, estructura obligaciones, lo que hace que una persona haga lo que se espera que se haga de ella. Y al contrario, si deja de hacer lo que se espera que haga, tiene que pagar costos, tiene que hacer esfuerzos para rebelarse y para cambiar las condiciones que lo llevaron a tener estas ataduras tan fuertes que lo restringen y lo constriñen, no necesariamente de una manera física que lo imposibilite a hacer cosas, simplemente que implica costos de las relaciones con otros, desobedecer o no hacer lo que se espera, pues implica enfrentarte a tus familiares,
a tus amigos, a la sociedad, a tus maestros, a la escuela, desde muy niño, implica aceptar el peso y el costo de el reproche o del sermón que te dice la sociedad o tus familiares o tus amigos respecto de lo que estás haciendo equivocadamente al romper las expectativas de lo que se espera de ti. Los antecedentes estructuran. Los antecedentes tienen consecuencias, dice Milgram, ¿no? Una de las mayores o más importantes consecuencias es que cada uno de nosotros, tiene que afinar su comportamiento, tiene que experimentar ensayo y error, prueba, observación de consecuencias, ¿no? Tiene que afinar, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿Qué tipo de actos míos me llevan a qué tipo de premios? ¿Qué tipo de actos míos me llegan a qué tipo de consecuencias negativas? De alguna forma, entonces, la persona, todos los seres humanos en esta grilla, ¿no? En esta estructuración, nos enfrentamos a situaciones reales del día a día y tenemos que interpretarla. ¿Y cómo interpretamos ello? Pues tenemos que, vamos a decirlo así, definir la situación. ¿En qué situación me encuentro? Y esa situación es fundamental para comprender los márgenes de libertad o los márgenes de restricción, la fortaleza de las restricciones que observo, ¿no? Ser un niño y rebelarse contra el maestro en un salón de clase en la primaria implica una situación muy diferente a ser adulto y rebelarse contra un profesor en el posgrado, ¿cierto? La situación hay que entenderla y se requiere definir. A veces se requiere redefinir la situación. En otras palabras, tratar de cambiar las reglas a través de las cuales estas mallas me tienen atado implica redefinir la situación, solamente que es muy complicado, ¿no? Tengo que convencer a otros de que la situación está siendo legítima y es lógica de redefinir, ¿no? La lógica de legitimidad weberiana aquí adquiere una carnita, ¿no? Carne más evidente, una lógica mucho más terrenal que el abstracto con el que lo vimos en Weber, ¿no? Bueno, estas consecuencias, por ejemplo, en las sociedades modernas, ya lo hemos visto, ¿no? Tienen que ver con este manto ideológico y de legitimación de la sociedad que nos ha hablado de la autoridad, ¿no? Y de la autoridad impersonal, además. Esa autoridad impersonal que ya habíamos visto en Weber, pero que aquí adquiere todo un sentido práctico de la definición de la situación, ¿no? Cuando la persona, el experimentador, se viste con bata blanca, tiene un peso de autoridad distinto cuando se viste con bata azul o sin bata alguna y viene de jeans. La autoridad impersonal, entonces, se ha construido, ¿no? Se ha constituido como un marco ideológico y de legitimación social muy grande que se transmina a las organizaciones y se transmina a las relaciones de las personas, implicando contradicciones fundamentales en la manera en que las personas viven, interpretan y construyen la situación. Por ejemplo, el hecho de la responsabilidad, que es algo que se puede hacer exógena, ¿no? Es uno de esas consecuencias no deseadas, digamos, a la Merton, ¿no? Cuando vimos el tema de Merton, es una de las consecuencias no deseadas del concepto o de la lógica ideológica de legitimidad de la autoridad impersonal. La autoridad entonces se puede extraer de las personas, dado que al ser impersonal es algo movible, es algo exógeno a, ¿no? Esa autoridad impersonal además es crítica en la conformación de la autoimagen, ¿no? ¿Quién soy yo? Tiene que ver con mi situación. Tiene que ver con mi situación y en mi situación hay elementos concretos como estas grillas, pero hay elementos altamente abstractos como la lógica de la autoridad impersonal. ¿Quién soy yo ante la autoridad? ¿Cómo es que yo puedo tener, si no es oponerse a un ser humano concreto, es oponerme a una institución, a una lógica de orden social, ¿no? Entonces rebelarme, no es rebelarme contra este ser humano concreto, ¿no? Sino es rebelarme contra el orden social, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo yo rebelarme contra el orden social?
y mantener una autoimagen positiva de mí mismo, por ejemplo. Una de las preguntas que todos en algún momento nos tenemos que hacer para convivir y entender nuestro papel en la lógica social. Entonces, digamos, estos lazos, en serio que son de veras, ¿no? Existen, son un cemento. No existen físicamente, pero se convierten en un cemento psicológico, con cargas psicológicas muy fuertes. Cambiar ese cemento implica esfuerzos e implica pagar consecuencias. Rebelarse contra la autoridad puede ser una transgresión incluso moral contra el orden social. Evidentemente que esto tiene que ver con el hecho de que cambiar, interpretar la situación y tratar de cambiarla implica costos, ansiedades, emociones encontradas, ¿no? Que los seres humanos tienen que vivir. El experimento de Milgram describe en algunos momentos la gran angustia de las personas cuando decidían no continuar con el experimento, ¿no? Y negarse, cuando les decían, usted no tiene opción, ¿no? Es terrible, palabra muy bien pensada en el experimento, qué terrible, ¿no? Usted no tiene opción, usted lo tiene que hacer porque no hay de otra, ¿no? Todo este contexto lo obliga, ¿no? Y usted está atado a hacer solamente lo que se le está pidiendo, y la respuesta costaba trabajo, pero en general era, sí tengo opción. En otras palabras, tenían que redefinir la situación en la que se encontraba. Tenían que encontrar la manera de sentirse a gusto con la rebelión, de sentir que estaban haciendo lo correcto al rebelarse, ¿no? Algunas veces se personificaba, ¿no? Usted es un dictador, usted es ¿no? Es una mala persona que me quiere seguir obligando a hacer esto. Rompes entonces con esta idea, ¿no? De la autoridad abstracta, impersonal, y la llevas directamente para decir, yo estoy redefiniendo la situación porque yo estoy aceptando actuar con base en un marco moral mucho más amplio que el de la autoridad impersonal. Usted no lo está representando, entonces me puedo rebelar y sentirme bien. También la gente del experimento indica cómo había que enojarse, ¿no? Generalmente las personas para rebelarse tenían que enojarse, tenían que enfrentar, sufrían, en otras palabras, angustia y ansiedad por ello, por rebelarse. Entonces redefinir la situación es posible, pero no es sencillo, ¿no? Implica costos muy fuertes. Cuando estos elementos se combinan de una manera perversa, Milgram le puso un nombre muy famoso, que le llamó el estado agéntico. La persona, entonces, en esta circunstancia, está atada con lazos muy poderosos que le limitan y que le dicen lo que es lo correcto y lo que se espera socialmente, ¿no? Moralmente, racionalmente de ellos y de ellas. Cuando la persona entonces acepta críticamente, acríticamente, que no puede redefinir la situación, que no puede salirse de esa interpretación, que no puede revelarse ni cambiar el espacio y la lógica en la que se encuentra, entonces puede ocurrir, dice Milgram, un estado psicológico, un estado psicosocial muy grave, que es entregar mi capacidad agéntica, es decir, como agente, con volición, con pensamiento, con crítica, con sentido, ¿no? Entregarlo hacia otro, hacia afuera, hacia una lógica abstracta como la responsabilidad o el jefe o la jerarquía. El estado agéntico, dice Milgram, es probablemente lo que acabó sucediendo a muchas personas que durante el Holocausto aceptaron hacer barbaridades tan grandes y operar barbaridades tan gigantes, justificándola porque habían abandonado, habían renunciado de su agencia, ¿no? El estado agéntico entonces se convierte en una persona que ya acepta que no puede redefinir la situación y la justifica internamente, en otras palabras, para reducir el miedo, la ansiedad, las emociones. Puede establecer fácilmente, de manera creíble, esa palabra terrible, yo solamente seguía órdenes, en otras palabras, no soy responsable de los actos que se están cometiendo y no puedes culparme a mí por responder a una orden, ¿no? Por más terrible que esa orden fuera. Bueno, eso es entonces un mecanismo de defensa perverso que los seres humanos podemos invocar para caer en un estado agéntico que entonces, digamos, nos lleva nuestro curso de teoría de la organización nos lleva a comprender mucho mejor
cómo son estos vínculos y enlaces entre sociedad, organización, individuo y tanto la lógica instrumental que forma parte de ella, como las consecuencias no deseadas que esto puede traer implicado. Antes de terminar esta sesión, creo que es importante hablar de la segunda historia, ¿no? La segunda lección organizacional escondida dentro del texto de Milgram, del experimento de Milgram. Le podríamos llamar la lección escondida de la reflexividad, ¿no? El experimento de Milgram no solamente es un experimento que se aprende por sí mismo, sino se aprende por la forma en que se hizo y por las consecuencias morales y éticas del experimento. Al mismo tiempo que es famoso, también, digamos, en inglés es infamous, ¿no? Es un experimento maldecido por la falta de ética en el desarrollo de la investigación. Bueno, primero que nada, porque a la gente no se le decía exactamente qué era lo que iba a esperarse del experimento, lo cual ya es algo que no es aceptable contemporáneamente, sino además porque era un experimento no solamente que engañaba a las personas, sino que utilizaba su sufrimiento y no se preocupó en realidad por las consecuencias humanas del propio experimento. El libro que se llama Detrás de la máquina de los toques, ¿no?, de Gina Perry, descubre, después de hacer un análisis bastante amplio de las formas y datos y grabaciones del experimento todavía hoy existentes, encuentra, por cierto, que el 75% de los 780 sujetos que participaron en las diversas versiones del experimento no se les dijo inmediatamente que no había habido shocks, ¿no? Hubo gente que se fue a su casa pensando que había llegado a los 300, 400 voltios, ¿no? En algunas ocasiones, digamos, al final del experimento salía el alumno y ya le decían risas y explicaban que no había sufrido nada, ¿no? Y eso es algo que quedó como marcado, pero en realidad Gina Perry descubre que la mayor parte de las personas pudo irse a su casa sin saber que había jugado, que no había hecho daño a ninguna persona, ¿no? Conforme el experimento fue pasando y haciendo más iteraciones, Gina descubre que esto fue todavía peor, digamos, ¿no? Que mucha más gente se fue a su casa sin saber que no había causado ningún daño, ¿no? Cuando de todas maneras a la gente se les decía que no había pasado nada, que no había sido un engaño, que nadie había sufrido, mucha gente de todas maneras siguió sintiendo mal y se describía cómo se iba a su casa pensando, ¿cómo pude yo haber llegado a hacer esto, ¿no? Algunas personas lloraron, algunas personas aún 30, 40 años después, que es cuando realiza este estudio Gina Perry, le describen todavía con dolor el saber que pues el experimento los develó, ¿no? ¿Qué tipo de persona soy yo que llegué a aceptar hacer daño y sufrimiento a una persona, ¿no? ¿En qué fallé? Preguntas muy, muy fuertes que gente que formó parte del experimento todavía en ese momento seguía recordando, ¿no? En algunos ya extremos datos que se habían mantenido incluso en secreto, Gina Perry plantea que en la condición 24, el experimento tipo 24, incluso se hizo el experimento con amigos conocidos e incluso con un padre y un hijo, ¿no? El padre dándole toques a su hijo, ¿no? Y el hijo sabiendo que quien le está dando toques es el padre, por ejemplo, ¿no? Es decir, es esa variación donde el alumno no era un actor, ¿no? Sino era parte, era un familiar o un conocido. Esos experimentos, esa condición, pues no fue parte del libro, por ejemplo, ¿no? Entonces es una lección organizacional también que me parece que vale la pena simplemente repetirla, ¿no? Recordarla, ¿no? La reflexividad, ¿no? En ciencias sociales, sobre todo, lo que los seres humanos pensamos, ¿no? Lo pensamos y sentimos, asumimos, también tiene implicaciones en la realidad, ¿no?
realidad y pensamiento están íntimamente vinculados. Lo vimos en el esquema de la diapositiva del bloque anterior, ¿no? Al final de cuentas, las ataduras y los lazos que nos unen socialmente son invisibles, no los vemos, no los sentimos, pero forman parte de nuestra mente, forman parte de las expectativas de nuestras relaciones con otros, ¿no? Entonces la reflexividad es probablemente uno de esos elementos que en teoría de la organización, pero en general en cualquier ciencia social, no puede ser olvidada ni menospreciada, ¿no? Lo que pensamos tiene implicaciones en la realidad y la realidad luego regresa para estructurar esas lógicas que pensamos, ¿no? En otras palabras, lo que hacemos tiene consecuencias, lo que pensamos y decimos puede tener consecuencias. Bueno, aquí cerramos entonces esta sesión y además cerramos esta sección primera de las bases sociológicas de la teoría de la organización. Creemos que con estos elementos tenemos las herramientas conceptuales sustantivas para entonces ingresar ahora a las siguientes secciones, que son las escuelas de la teoría de la organización, y cómo muchos diversos de estos conceptos nos van a ser fundamentales para entender lo que estas escuelas construyen, definen y con la manera en que resuelven los diversos dilemas teóricos, analíticos y prácticos que las organizaciones van a generarnos, ¿no? La próxima entonces sección ya será de la sección 2, ¿no? Que comenzamos con, digamos, con el estudio de las escuelas, y la primera escuela o corriente, como le queramos decir, que vamos a analizar es la famosa y nunca bien ponderada teoría de los sistemas, ¿no? Que es una teoría muy potente, todavía hoy muy influyente, y que sus bases y supuestos forman parte, sin lugar a dudas, del lenguaje común, tanto en organizaciones gubernamentales como privadas hasta hoy día, con todos los límites y con todos los problemas que vamos a revisar en toda esta primera corriente de la teoría de los sistemas. Bueno, entonces aquí terminamos la sección 6, terminamos la sección 1 y nos vemos para la sesión sobre el inicio de la teoría de sistemas, la sesión 7. Cuídense mucho.